Yo estoy en activo, no paro de hacer cosas y encima estoy haciendo cosas que me están proporcionando una extraordinaria satisfacción, porque me están permitiendo viajar por todo el mundo, conocer a gente que está moviéndose en la frontera del conocimiento, avizorar más o menos lo que se intuye por ahí, que asoma en el tiempo que viene, ¿no? El mundo que será cuando yo no esté. Y aprendiendo y escuchando y en fin, hacerte mayor sin dejar de seguir aprendiendo, seguir conociendo, me parece un auténtico regalo, ¿no? Yo he sido contemporáneo, pero contemporáneo de todo. Cuando nace ETA, tenían mi edad. Cuando mayo del 68 yo estaba recién casado, viviendo con Maite en París en mayo del 68. Cuando los Beatles llegaron a España, yo era de la edad de los Beatles. Cuando Franco se murió, yo tenía 33 años. Yo me acuerdo, yo era un hombre con 3 hijos. Cuando el 23F, yo estaba director de informativos de la televisión. Cuando el 11M, yo estaba haciendo un programa de radio. Es como si, de pronto, todos los elementos que están siendo ahora contabilizados como muy básicos en la historia de nuestro país, que tanta gente ha vivido, yo los hubiera vivido también, como tanta gente, pero o en la edad exacta, o en el momento exacto, o en la posición especial. No, yo creo que los donostiarras somos básicamente, estamos enfermos de narcisismo. Yo creo que somos una comunidad enamorada de su ciudad, absolutamente, digamos, embelesados en nuestra ciudad, lo cual nos da un cierto toque, por un lado especialmente crítico y por otro lado anticrítico. Somos un poco señoritos y un poco aldeanos a la vez. Y sobre todo es una sociedad que está políticamente muy subdividida. Pues yo nazco en 1942, la guerra ha terminado hace 3 años. Estamos, por lo tanto, creciendo en una posguerra muy al rojo vivo, en carne viva, en una sociedad que además pues, estaba extremadamente herida, dividida, con una gran capa de silencio sobre la ciudad. Yo diría que la palabra que podría titular nuestra infancia, no solo la de mi familia, pero nuestra infancia, sería Isho. Isho quiere decir shh, no hables, silencio. Mi casa era, ¿cómo diría yo? Yo he pensado siempre que si el cielo existe, desde luego el que seguro que está es el vecino de abajo de mi casa. Bueno, pues era un piso amplio y con muchas habitaciones, pero éramos tantos que casi nos poníamos en 15 personas con mucha facilidad, ¿no? Hay que recordar que allí también vivían nuestros abuelos y hasta mi bisabuela. Pero para mí, ¿sabes lo que significa este parque concretamente? Es el recuerdo de verles a tus padres viniendo del mercado de la Brecha. Sí. Cruzar en oblicuo este parque. Sí. Y hacerlo sistemáticamente, ¿no? Ellos si iban a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, yo ayer no les veía. Y que venían destrozados de la carnicería para subir el 4º piso, 92 escalones de una casa sin ascensor. Es una idea de comunidad enorme. Aquello era una escuela de vivir con otros, ¿no? Y tú y mis hermanos, Luis y esto, que banda de piratas estos, ¿eh? Éramos más científicos cosas técnicos. Vosotros eres de humanidades, los mayores, ¿no? De repente un día descubrimos que debajo de la mesa habéis puesto un micrófono y que en el cuarto de al lado estabais oyendo lo que decíamos, ¿no? Con una caja de cartón, no sé qué hiciste. Con unos elementos de electrónica. Tú organizabas las fiestas en Navidades y nos hacías cantar a los demás, o el teatro o lo que tocase. Pero toda esa parte de iluminación y tecnológica estaba en nuestras manos. Y la gamberrada que hicisteis un año que empezasteis a bajar
desde el cuarto piso por fuera, por el balcón. Será fácil. Oye, perdona, cuando nos enteramos, nos dio un ataque al corazón. Yo creo que todavía mi madre no se enteró, pues si le decimos se muere. Además se producía una cosa mágica con nuestra tía María Luisa, ¿no? Y era que cuando había alguna duda de quién había hecho algo, te cogía de la mano, al igual que mi madre, y te llevaba al comedor nuevo, que llamábamos nosotros, en aquella casa, donde había un Sagrado Corazón, con una luz encendida perpetuamente, siempre encendía la luz. Entonces, cuando te ponías debajo del Sagrado Corazón y te hacía la pregunta, era imposible mentir. Yo jamás pude mentir de niño, porque en esa tesitura, allí delante, era como imposible. Entonces, en aquella casa, pues, había una especie de organización militar en la que yo, como hermano mayor de los chicos, pues actuaba como sargento de semana, ¿no? Entonces, cuando salíamos por la calle o cuando venían los aitás baldaos del puesto, entonces, para que hubiera una mínima disciplina, yo era el encargado de mantener la disciplina a aquella tropa juvenil, bastante bruscamente decir, les he dado muchas leches yo a mis hermanos, muchas. Aquí estamos ya frente al portal, Yo nací ahí arriba. las habitaciones y el Nacíamos en mirador, casa. ¿no? Sí, el mirador. Yo te he traído una cosa que es un recuerdo entrañable. El cuerno. El cuerno de la chiche. El cuerno de nuestra Aitona. El día de Reyes, nuestra Aitona, imagínate, aquí en aquella churruca, que tocará. Tocaba varias veces, además. Pero para esa hora salíamos todos de la cama, como Enfilados nos en poníamos fila en fila. Tu madre controlaba la puerta. Qué días más entrañables. Paco, querido. Qué recuerdos. Joder, Ya pues. ves. Mira que yo he conocido gente, y he conocido gente de todo tipo, gloria y condición, con galones hasta en las orejas. Yo no he conocido a nadie más importante que mis padres, pero en serio, ¿eh? O sea, hablando de peso específico, tonelaje humano, calidad, no. Mi padre era de Urrestilla, de Azpeitia, y viene a aprender carnicería donde los padres de Iñaki Gabilondo. Aprendía carnicería y vivía en casa con ellos. Y yo suelo decir que en esa calle Churruca número 5, en la casa de los Gabilondos, es donde se educó mi padre y esa educación que le dieron los Gabilondos a mis padres es la que nos han dado a nosotros, y es una educación que es y formas y maneras que son las que yo voy a llevar hasta el último segundo que esté en esta vida. Hemos sido educados en los afectos, ¿no? Muy contagiosamente, ¿no? Nos han dado conferencias sobre los afectos. También un valor extraordinario del trabajo, ¿no? De luchar en la vida para salir adelante, para depender también de tu propio trabajo. Luego un concepto que a mí me gusta mucho de la austeridad. Una cierta idea de la austeridad, ¿no? Siempre lejos de toda idea de derroche o de malgasto. Bien, bien. Iñaki, campeón. Yo, Qué gusto verte. nivel super Dios, como dice mi hija de ti. ¿Qué andas? ¿En las caseras? Aquí, visitándoles Saludando. a mi amiga Emeteri, que ¿Así de Meteri? Sí. Hay que ser Meteri. gente joven con triple garrote. Estas son unas luchadoras de ballet. Pues te has dado cuenta que esto es una anticipación feminista. Nunca hemos dicho aquí los caseros, siempre las caseras. Los caseros siempre almorzando en el bodegón con el aitacho y eso, y las caseras aquí trabajando siempre. Bueno, pues fíjate, yo creo que estos son para mí los santos lugares. Quiero decirte, en la historia de nuestra vida, ¿no? Yo siempre vengo por aquí, me tengo que acercar al mercado. A mí, Fíjate, aquí, todos los recuerdos de la familia. Yo creo que el corazón de mi familia está aquí. Es este sitio. El puesto de los aitás. Ahí el vuestro también, ¿no? Yo siempre suelo decir que esta es la mejor universidad que yo he tenido de lejos.
Pero es curioso, ¿eh? Siempre que vengo de Donosti tengo que pasar por aquí. Además, cuando vengo aquí se me pone de pie toda mi vida otra vez, ¿eh? Este sitio, sí. Bueno, le conocemos Maite y yo, porque en aquella época en Donosti se ligaba paseando por la avenida. Le llamaban el tontódromo y las chicas paseábamos por un lado, los chicos paseaban por el otro. Y entonces un día nosotras nos sentamos en un banco al final de la avenida, casi en la Concha. ¿Te acuerdas? Este banco. ¿Te acuerdas? En este banco aquí sentados. Ay, Dios mío. Nosotros veíamos pasar por aquí, Claro. puteando. Joder, qué monas las tres chavalas y tal. Y entonces yo decía, joder, a mí me gusta mucho esta. Y aquí dormía, aquí y tal. Y entonces, a Maite, que no sabíamos que se llamaba Maite, mis amigos me empezaron a llamar el amor platónico de Gaby. Y entonces hicimos todo el asedio, todo lo Para preparar. para que yo me pudiera sentar al lado de Maite y le pudiera conocer. Yo no sabía ni qué se llamaba Maite. Además, fue un flechazo, porque me acuerdo que cuando nos dejamos... Y cuando nos marchamos a casa, me acuerdo que Maite estaba enamoradísima. Decía, ay, este chico y tal y cual. Ya no me acordaría ni si sabíamos cómo se llamaba ni tal. Pero ella estaba entusiasmada. Y me acuerdo que le dije yo, chica, pues no es para tanto. Le dije yo, me acuerdo. Y bueno, ella estaba entusiasmada y ya empezaron a salir enseguida, vamos. Maite era una chica que no solo era guapa, sino que era una tía estupenda. Y yo creo que luego lo demostró porque tuvo no sé, en lo que yo conocí, tuvo un saber estar en su enfermedad importante. Sí. Yo la recuerdo con muchísimo cariño, Maite, muchísimo cariño. Aparte de que era mi queridísima amiga. Estos chicos son del Orfeón, ¿no? Sí, sí. En cuanto saben que vienes por aquí, excursión para verte. ¿Por qué no me hacéis un favor? A ver, si es barato... ¿Os puedo pedir una canción? ¿Disco dedicado? Sí, sí, sin duda. Si la sabemos. La sabéis. ¿Estás Me consta seguro? que seguro. Sí, sí, bueno. Maite. En nuestra familia nadie había ido a la universidad nunca. Mis padres me dijeron, ¿tú quieres trabajar en la carnicería? ¿Qué quieres hacer? Y yo dije, no, me gustaría seguir estudiando y tal. Pues muy bien. Y yo dije, pues quiero ser periodista. Claro, como ser periodista en los años 60 no era nada, vamos, no era nada muy respetable en mi tierra, en mi mundo, en la mente de nuestra familia. Porque mi madre periodista era el que vendía los periódicos por la calle. La voz de España, el diario vasco. ¿Cómo periodista? Entonces me precipité a decir, y filosofía y letras, como para que no. Iñaki era una persona brillante, de buenas notas, iba a ir a estudiar fuera de casa, mis padres se habían esforzado mucho, iba a ir a Pamplona, a la Universidad de Navarra, y casi estaban como esperando que hiciera un carrerón, ¿no? Si hubiera habido un sitio donde se estudiara radio, los hubieran entendido mejor. Para mis padres y para mi familia era una especie de salto extraordinario, ¿no? Y encima, pues, saliendo de casa, todo tenía un carácter formidable. Yo tenía sobre todo la intención de no defraudar, ¿no? De no defraudar las expectativas de mi familia, ¿no? Que me mandaban a la universidad, ¿no? Yo creo que siempre se sintieron orgullosas, por ejemplo, mi madre también, de la trayectoria de Iñaki, de cuando Iñaki estudia, tiene un título universitario, se va a París de corresponsal, se casa. Eso inauguró un nuevo tiempo en nuestra familia.
Tenía muchos problemas la emisora. Entonces nos preguntaron a nosotros. Y yo enseguida dije, Iñaki. Y era un equipo muy majo, o sea, yo creo que era un equipo que éramos muy poca gente, con muy pocos medios, que se complementaba bastante bien y sobre todo teníamos una ilusión, o sea, y unas ganas de cambiar el mundo. O sea, ahí yo hice una de las jugadas que luego la SER me contó, porque luego yo pasé de allí a dirigir Radio San Sebastián. Sí, o sea, sí. Dos emisoras de dos cadenas diferentes en la misma ciudad. Sí. Y cuando a mí me llamó la SER para que me dijo, nos estáis haciendo polvo. O sea, te queremos fichar porque nos estáis haciendo polvo. Claro. De luego la SER lo notó, porque enseguida me echó un lazo. Sí, enseguida. Y ahí empezó un poco tú, porque era tu ilusión, ¿no? Un poco esa, la SER era la... Sí, era un poco, yo me había criado en eso, era mi sí, ilusión, era la radio más grande. Él, yo creo que cuando fue a la SER, empezó también a cambiar la SER, o sea, a la Radio San Sebastián. Empezó a hacer muchas cosas que no se hacían hasta entonces, hacer cosas en euskera, ir a los pueblos, retransmitir desde los pueblos, las fiestas, etc. Para entonces ya había un gran compromiso social y político en el país. La forma de respuesta que en aquel momento teníamos era salir a la calle, ¿eh? Entonces, un día sí y otro no, estábamos delante de los grises, claro. El Consejo de Ministros ha declarado el estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses. Comienza por fin el interrogatorio de los procesados. Nosotros recibimos una orden del gobierno civil para comunicarnos que tal día tenía que ondear la bandera española en el mástil del balcón de la emisora, y recibimos una carta de ETA diciendo que como pusiéramos una bandera de España en el balcón del balcón, nos iban a volar la emisora. Yo creo que fue un momento en el que sí la gente tomó conciencia o más conciencia de la situación en la que estábamos, y ese rechazo, digamos, al franquismo y a todo lo que eso suponía salió más a la calle. Aquel día había en la emisora un técnico muy mayor, y aquel técnico aquel día, aquel 3 de diciembre, miraba el balcón, la calle, y me decía, mira, Iñaki, esta es la atmósfera que había en España cuando empezó la guerra. Decía, había una atmósfera tremenda, absolutamente tremenda de cargada. Y entonces eso, era una España que ya no podía controlar el régimen porque se le estaba escapando de las manos, pero tenía todavía el poder para controlar, y que en el caso de Euskadi concretamente, y en San Sebastián concretamente, en aquella experiencia, el 3 de diciembre, el día del juicio de Burgos, estaba viviendo una tensión tremenda. El juicio de Burgos, que luego se convirtió prácticamente en el gran patinazo del franquismo, fue prácticamente cuando ahí el franquismo perdió la batalla de la propaganda, digamos. Se tiene la autoritas o la potestas. Puedes tener las dos cosas. Iñaki ha tenido las dos cosas. Pero Iñaki tenía primero la autoritas. Es decir, porque lo que decía era normalmente algo tan sensato, tan razonable, tan bien estructurado, tan bien pensado, que no tenías más remedio que hacerle caso siempre, ¿no? Yo era director de Radio San Sebastián, de mi ciudad, de la emisora que había soñado siempre que fuera mi casa. Vivía allí con una chica de San Sebastián, teníamos 3 niños de San Sebastián y estaba en mi casa. Pero hubo un accidente violentísimo de coche. Y Manolo Alonso Vicedo muere en este accidente y hay que sustituirle. Y hay que sustituirle con alguien con peso. Bueno, Radio Sevilla era una emisora muy importante, una emisora de una enorme solera histórica, para mal, como la emisora en la que Queipo de Llano había, en fin, mandando sus discursos, y para bien, como la cabecera en Andalucía de la cadena SER. Uf, ¿te acuerdas de la primera vez? ¿La primera vez que vine aquí? Sí. No me acuerdo muy bien. Y de pronto aparece Iñaki Gabilondo, que de verdad yo recuerdo su entrada en el patio de la radio. Primero la impresión, porque quiero decir que era muy guapo, y primero la impresión, tan joven,
con una fuerza, entró como si hubiera venido el día anterior a la radio, ¿no? Y luego pasaron muchas cosas prodigiosas que efectivamente confirmaron que había que alegrarse cuando entró aquel vasco por la puerta, ¿no? Me pasé 20 días desconcertado, pero de pronto parece como que le pillé el punto, se metió en mi vida, me transformó de una manera tal, hasta el punto que suelo decir lo que Gerardo Diego dijo un día, ¿no? En Sevilla es la ciudad en la que habita mi otro yo, mi yo de enfrente. Por otro lado, había una vigencia de unos feudalismos que yo no había nunca conocido. En aquella ciudad, en esta ciudad, había un grupo pequeño de gente que se creía con autoridad para mandar en la ciudad. Desde luego era un ilustrado y eso era muy importante, enormemente importante, porque estimulaba la gana de ilustración, ¿no? Venía yo, como todo el mundo, con una idea un poco tópica de lo que era Sevilla, Andalucía, no era un lugar donde había vivido. Pero durante un mes y pico me fui cada día a un pueblo de Sevilla. Y luego era un ciudadano con un sentido cívico verdaderamente espléndido y contagioso. Y claro, eso merecía respeto, ¿no? Nosotros decidimos hacer una apuesta durísima por Andalucía, fuerte, flagrante y clamorosa. Nosotros en cada hora, el indicativo de la emisora se hacía con un eslogan que yo inventé que decía: Andalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia. Siéntase orgulloso de ser andaluz. Españoles, Franco ha muerto. Había un plan de emergencia ante la previsión de que Franco se muriera, de que todas las emisoras de Andalucía iban a emitir una única posibilidad, una hipótesis, de que se agrupan todos los contenidos informativos en un punto que si en un primer momento solo se iba a hacer a través de la emisora de Radio Nacional, habían decidido también, por la historia de la emisora, salvar la antena de Radio Sevilla y que la gente de Radio Sevilla y yo con ellos pues íbamos a participar en esa hipótesis. ¿Usted qué me está diciendo? Dice, ¿y usted cómo sabe que yo participaría en esto? Dice, no, es que no está previsto que usted se pudiera negar. Nos reunía a todos una vez a la semana y nos hacía hablar de la radio, de la ciudad, de lo que pasaba, de cómo queríamos nosotros hacer que la gente se enterara de lo que pasaba, qué era nuestro oficio. Nos enseñó lo que era nuestro oficio. Salí de aquí siendo mucho mejor de cuando yo llegué, ¿eh? Sufrí mucho, lo pasé mal, aprendí mucho. No perdí ni un gramo de mi condición de vasco, pero ni un gramo. Yo creo que soy más vasco cada minuto que pasa en mi vida. Pero me dio un además, un complemento, que lo considero un auténtico valor. Yo soy un hombre agradecido, absolutamente agradecido a Andalucía. Lola es una mujer muy valiente, muy valiente. Y bueno, se enamoró perdidamente de Iñaki como Iñaki de ella. Bueno, su historia es una historia de amor. Absoluto. Sí. O sea, Lola, y además esto lo cuentan, porque cuentan cuando se conocieron y cómo fue la relación cuando empezaron a trabajar juntos, ¿no? Cuando Lola empezó a trabajar con Iñaki. Entonces, esa historia, esa historia de amor en aquel momento, o sea, es una historia muy peculiar. Y Lola ha sido, será siempre un sostén imprescindible de Iñaki, pero al mismo tiempo una compañera que se mide, o sea, quiero decir que no, ella no está, en fin, ahí al servicio de la estrella. Sí, yo era una cría que trabajaba, me interesaba todo, salía, entraba, viajaba y bueno, llegaron a casa 3 niños que podían incluso no haber irrumpido si su madre hubiera tenido la suerte de vivir más años, ¿no? Nosotros éramos unos niños en la preadolescencia que acabamos de sufrir un trauma grande. Un trauma, yo creo, además, acrecentado por un cambio de ciudad. Vinimos a Madrid, que era una gran urbe.
Creo que no pasó nada que no fuera habitual y es, yo creo que unos niños que no reconocen la legitimidad de quien no es su madre. Esta familia es un poco ortopédica. Yo era como yo era un apéndice, ¿no? Si vamos bien y despacio no se nos nota, como salgamos corriendo, desde luego esto se cae. Lola hizo un esfuerzo titánico, pero yo también, y mis hijos también. Y esto no hubiera salido bien si una de las partes no hubiera puesto toda su generosidad. Lola puso toda su generosidad, mis hijos también. Lola ha tenido un papel como madre mucho más decisivo que el de nuestra madre, de verdad. Pasamos todas las vicisitudes que te puedes imaginar, todos los no puedos, esto es imposible, que quieras soñar. Esto no es una película de la familia Trapp, esto no es un juego de Disneylandia, ha sido muy duro, pero ha salido muy bien porque Lola es extraordinaria y porque mis hijos son extraordinarios. En la hora final, si no fuera en mi tierra, me gustaría que la muerte me encontrara en Sevilla, en un banco de la plaza de San Lorenzo, bajo la lluvia de abril. Yo entonces era director de informativos de la SER. Pero era muy difícil rechazar la posibilidad de ser director de informativos de la televisión. En un país que solo había una televisión, era posiblemente el lugar más especial que podía caber allí. Y claro, hay que situarse en el año 81. Pero bueno, se trataba de hacer una televisión plural y dirigida a la sociedad independiente. Yo fui designado, y me honra decirlo, pues por unanimidad de todos los entonces grupos políticos que tomaban la decisión, que eran la UCD, el PSOE y el Partido Comunista. Yo no creo que se puede pasar peor. No, mira qué pasó rachas, dificilísimo. Fernando era un tío formidable, el equipo era muy bueno, pero todo era muy difícil, el país estaba histerizado, nos tocó todo, el atentado al Papa, el secuestro a Quini, la casa de juntas de Guernica con el lío al rey. O sea, cada día había un asunto que ponía patas arriba al ejército, al gobierno, a la oposición, al partido. Era una situación escalofriante, ¿no? ¡Quieto todo el mundo! Yo creo que fui uno de los pocos que vio el asalto al Congreso en directo. En mi despacho, a 3 despachos de aquí, tenía los monitores encendidos y uno de los monitores estaba recibiendo la señal del Congreso de los Diputados y vi en la televisión aquello que estaba ocurriendo. Yo me quedé completamente aturdido. Encender los monitores, mirad lo que está pasando. Está viendo un asalto, no sé quién es. Vimos como la cámara, que había sido puesta en negro por Pepe Marín, el realizador, seguía grabando el golpe de Estado. De ahí, cuando pudo ser, salieron 2 cintas de vídeo. El máster me lo entregaron. Y yo lo que hice fue pues guardar ese máster debajo de mi asiento. Se me ocurrió que era el sitio más seguro. Que luego después yo pedí a alguien que cogiera un ejemplar o una copia y que saliera con ella con rumbo exterior, por si acaso aquel golpe de Estado pues triunfaba, para que el mundo supiera un poco lo que había pasado. Al poco rato llegó ya el comandante de la fuerza, que me dio orden de supresión de informativos y que él tomaba el mando de la casa. Cuando vemos que se van los militares, pues inmediatamente vengo yo aquí, me encuentro con el Pica, viene Eduardo Sotillos, con Fernando. ¿Qué hacemos? Se han ido todos. ¿Qué pasa? Que no sé. ¿Qué? Entonces decidimos, dice Fernando, bueno, pues nosotros vamos a comenzar a informar. Buenas noches.
En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que... ¿Por qué fue Iñaki Gabilondo el que apareció? Pues por una orden directa mía. A mí me parecía que el acontecimiento requería que no fuera un locutor, entonces había locutores que presentaban los informativos, sino el responsable máximo de los informativos que contara lo que había pasado. A las 9:10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTV. Al acabar aquella experiencia, yo dije, yo ya no quiero nunca más ser directivo, no quiero tener despacho, no quiero tener secretaria, quiero triunfar con mis aciertos, fracasar con mis errores. O sea, yo me triunfo y yo me fracaso, pero a mí no me triunfa y me fracasa esta formidable liada que es el tema de ser directivo de algo. Él empezó dirigiendo muy jovencito y después se puso delante de un micrófono. De hecho, en el 86, cuando se pone delante de los micrófonos de Hoy por Hoy, pues no era una persona conocida en España en esa materia. Le conocíamos dentro de la profesión y después algún oyente empezó a atar cabos. Este fue el chico que salió la noche del 23F y le vimos anunciando el asunto. Es que se tenía que retirar a las 9, se retiraba de todo acto. Y es que además él decía, yo lo siento, pero es que mañana tengo un programa de radio, comprenderéis que no me vaya a quedar. Y el tío se largaba. Y además en eso es espartano totalmente. Sí. Yo creo que tiene un punto asceta monje, es muy poco dado a los lujos en general, ha sido muy poco exigente en lo material, tiene muy poco apego a las cosas materiales. Eso es así, en su vida como padre lo hemos vivido. Yo creo que también se vanagloria de ello porque se siente poco esclavo de las cosas, ¿no? Por supuesto, una de sus características básicas es la enorme responsabilidad. Puede terminar muchas cosas porque no le preocupa el pequeño detalle, la pijotería que le haría perder tiempo, no se dispersa. Su enorme poder de concentración no se dispersa, con lo cual abarca una enorme cantidad de trabajo. Y Iñaki es un hombre de una... No está histérico casi nunca, no pierde los papeles, pero avanza y remata. Es absolutamente imprescindible. Yo tengo la sensación de que llevo escuchándole toda la vida desde que nací, ¿no? Porque seguramente los momentos claves de este país que uno ha vivido siempre han sido transmitidos por él. Iñaki es un hombre sobre todo honesto, inteligente, leal, difícil, reflexivo, apasionado, muy apasionado. Debajo de toda esa reflexión, de todo ese equilibrio que comunica, que transmite y que de verdad lo tiene, siempre eso se ha movido por una pasión. Iñaki es un vehemente nato. Muchísima gente no conoce, cree que es ese hombre impertérritamente serio, que no admite un sentido del humor, y a veces eso da esa impresión porque es profundamente tímido. Iñaki es un hombre con un sentido del humor maravilloso. Es un gran contador de chistes. A mí no me hacía ni gracia, pero ni gracia. A ver, tenía algunos buenos. ¿Sí? Tenía chistes buenos. Sí, hombre, en medio de toda la batalla te contaba un chiste y, hombre, te arrancaba una sonrisa. Había algunos malos, pero ya había algunos que... El 95% eran chungos. Yo no lo recuerdo. Y además decías, pero que no me lo cuente porque no me río y cada día quedo peor. Sí usaba el humor, como muchas veces yo lo he visto usar, para crear una situación distendida, Sí. para quitarle hierro al asunto, Sí. para quitar nervios. Pero con mucho sarcasmo, con mucha ironía. Muy fino, ¿no? Sí, que a veces ironía sí. decías, Ironía sí. ¿me está vacilando? ¿Me está regañando? Iñaki es una persona que sabe disfrutar de la vida. En todos los órdenes. Él disfruta mucho con la cultura en sus diferentes expresiones, ¿no? Yo he dicho alguna vez que lo encuentro un poco romano, ¿no? Un romano clásico, porque por un lado es muy sensual, le gusta la sensualidad de la vida. Pero luego disfruta, pues eso, con esos placeres pequeños a los que a lo mejor no solemos darles importancia, pero que finalmente son los más importantes. Él siempre ha dicho
que cuando estudió en la universidad, él estuvo rodeado de mujeres. Y eso a él le marcó. Él es algo que yo creo que le debe venir en un gen, porque yo, desde que le conozco, no ha tenido que hacer no solo el menor esfuerzo para esto que las mujeres todavía estamos batallando, que a mí me parece ridículo a estas alturas, sino que además lo aplica, lo siente, no lo tiene ni que defender. Tengo yo la suerte también de tener una centinela de primer orden, que es Lola, que me quiere mucho, pero que tampoco te creas que es fácil andarle con bromas en este capítulo. Venga, empuja. Venga, empuja, venga, que está saliendo, empuja. Opa, Teresa, ya está aquí, venga. Empuja. Anímale. Esta. Qué valiente, Teresa, qué tía. ¿Ya sabe cómo se va a llamar o no? Lucas. Ay, mi bonito hijo mío. Televisión Española ha tenido probablemente la mejor gente que ha habido nunca en la televisión. Ha hecho lo mejor que se ha hecho nunca en la televisión española, lo ha hecho Televisión Española. Al tiempo también ha sido pues la organización más maltratada que yo he conocido por los poderes públicos, que nunca le han dado efectivamente una gran oportunidad, salvo excepcionalmente. Como tocábamos temas de tipo social, etcétera, me empezaron a mí a llamar Teresa de Calcuta. Pero ¿cómo teníamos capacidad de hacer cada semana un invento con ese lío? El equipo era espectacular. Buenas noches. Good evening. Pues la clave de las entrevistas de Iñaki es que las tiene escritas en su cabeza, no en su papel. Y eso le permite mirar al entrevistado. Él sabe muy bien lo que tiene que preguntar y él sabe muy bien que una entrevista es un organismo vivo. Y eso, unido a su preparación, a su manera de ver las cosas, a su manera de afrontar el mundo, pues yo creo que es lo que le ha convertido en uno de los mejores entrevistadores. Hay que preguntar teniendo de verdad interés en escuchar la respuesta. Cuando se dice que lo más importante para la entrevista es saber escuchar, hay que explicar qué quiere decir escuchar. Escuchar no es poner cara de escuchar. Escuchar es querer entender. Querer intentar entender. Y yo que me he pasado toda la vida queriendo intentar entender, todavía voy en primero de escuchar, porque es que es dificilísimo y no se aprende nunca, ¿no? Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches. El GAL está en el centro de toda la actualidad. Fue una entrevista en un momento muy especial y por eso, de todas las entrevistas que he hecho, es la que seguramente ha tenido más impacto, porque era absolutamente extraordinario el momento. Era muy extraordinario. ¿Me va usted permitir que le pregunte directamente? ¿Organizó usted el GAL, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida. No tenía aquella entrevista muchas posibilidades de ser algo diferente de lo que fue. Cómodo, no. Ni para el presidente ni para mí. Pero no tenía más escape. Fue muy tensa. Y sobre todo, que si ahora se oye no parece que sea tan tensa, pero si uno recuerda que 20 minutos de telediario que lo precedió versaban sobre ese asunto y que tuvo 8 millones de espectadores, a lo mejor se entiende en qué contexto se desarrolló aquella conversación. Como por ejemplo me ha acompañado siempre algo que toda la gente que me ha conocido le ha llamado muchísimo la atención, y era mi conciencia de que el tiempo pasa, de que la vida pasa, de que el día de hoy es un día que nunca más volverá, que llegará la enfermedad, que llegará la muerte, y me he enfrentado a eso con una naturalidad muy grande. De mis compañeros que han trabajado conmigo mucho, pues te podrán decir cuántas veces yo antes de empezar les sacaba la terraza y les decía, mirad, este es un día, es el último 14 de mayo del año 2004 que va a haber en la vida. Y estas son las últimas 6 y 10 horas de la mañana de ese día. Es el último segundo del día que se va. Yo os diré que jamás subí con ella que aún a ver un amanecer, ¿eh? Yo alguno. Cuando salía por ahí, cuando salíamos a hacer programas fuera en viajes, sí que, pero vamos, de casualidad te podía pillar por el camino, pero en la radio jamás subía. Él no lo perdonaba. Él no lo perdonaba, pero tú, claro, estabas en esa vorágine con tanto lío, con el programa ya empezado, arrancado, que dices, voy a ver el amanecer, ¿pero qué dices? Hombre, a mí me decía, ¡qué suerte! 8 menos 2 minutos. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Silvita? Vamos a ver amanecer. Y yo decía, pero en serio, si tenemos 30 conexiones por delante, ¿vamos a ver amanecer? Y veíamos amanecer. Mi padre
le interesaba mucho la música. Yo recuerdo que compró un frigorífico una vez y le dijeron, bueno, como regalo un disco. Y vino con un disco de los Beatles. Mi padre me dijo, son muy buenos músicos, y se compraban los discos de los Beatles. Tenía un gran paladar musical. Y cuando era pequeño, estaba abonado a los conciertos de la Orquesta Santa Cecilia, una modesta orquesta de la ciudad que hacía conciertos en el Vittorio Eugeni. Y me llevaba a mí. Y yo con 5 años iba con él a los conciertos. En ese punto sitúo el comienzo de mi enganche musical. Y además me apetece que esté ahí, porque yo sí creo que ahí estaba la semilla de mi afición a la música, ¿no? Todos los domingos organizaba él con los hermanos unas visitas culturales fijas, a un museo permanente en Madrid. Hemos visitado muchas veces todos los museos permanentes en Madrid. Él tiene muy claro que la sociedad civil tiene necesariamente que comprometerse con las instituciones culturales. Y lo ha hecho, él se apuntó al Teatro Real desde el primer momento. El año 1997, cuando se reinauguró ese teatro como teatro de ópera, tuvo muy claro que este era un proyecto cultural gigantesco y que necesitaba, evidentemente, que el apoyo de las instituciones públicas, por descontado, pero que con esto no bastaba, que la sociedad civil tenía que implicarse con el teatro. Ya el 75% de la financiación es privada. Solo el 25% es pública, porque han hecho un gran esfuerzo para extender la búsqueda de cómplices y de socios en todas direcciones. Pero cuando en aquel momento se inició, pues yo creyendo que nos íbamos a apuntar un montón, un día descubrí que éramos 3. Y en el programa nos ponían, y ponía Pepito, Luisito y Manolito. 3. Bueno, este es un país muy raro, no me digan. Bueno, de hecho mi trabajo ha tenido bastante que ver con dirigir una orquesta muy grande en la que estás más o menos dando instrucciones. Sí, la música es posiblemente de todas las cosas que hay en el mundo, la que más profundamente me ha tocado y me toca. Yo creo que la música es un lenguaje que yo tengo la impresión de que yo entiendo. No digo que entienda de música, tengo la impresión de que es un lenguaje que yo entiendo. La música me atraviesa desde muy pequeño, me acompaña por completo. Cada vez que yo he tenido que contar un atentado, he sentido los desgarrones máximos y más variados que se pueden producir. Por un lado, el puramente profesional, el alboroto que monta en un programa la irrupción de un relámpago como ese estilo, poniendo todo patas arriba. Como ser humano, la sensación de incomprensión, de rechazo absoluto, de abominación de aquello. Y como vasco, la vergüenza. La sensación de estar siendo humillado, además. Que eso se estuviera haciendo en nombre de mi pueblo. Que lo estuvieran haciendo personas de mi pueblo. Invocando nuestro pueblo y nuestro derecho y nuestra libertad, me ha producido siempre un dolor físico. Un dolor físico. Cuando empieza, hoy por hoy, en el año 1986, se estaba ya confirmando la incorporación definitiva de España a la normalidad europea. Es decir, habíamos sido un país extraño, raro, empezábamos ya a ser como los demás. A la ville de Barcelona, España. La verdad es que ha sido un verdadero privilegio estar aquí para poder actuar de notario ante todos los oyentes de la cadena SER de toda España de esta reacción. Y en el momento que se ha conocido la designación, un estallido, aplausos, una tremenda ovación y ha empezado a rodar el cava. Como efectivamente si se estuviera metiendo en el horno la España que iba a salir tan sabrosa después y tan luminosa y tan exuberante en el año 1992. Ahí tienen ustedes, son nuestros atletas.
Nosotros comenzamos el programa con la intención justamente de vivir eso y convivir eso con los oyentes. Lo que nos interesaba era ser los primeros en contar lo que estaba sucediendo en ese día en el que estábamos emitiendo. Hoy por hoy, Cadena SER, Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Es jueves, día 9 de diciembre. La borrasa... Yo decía lo siguiente. Luis del Olmo ofrece un extraordinario espectáculo radiofónico. Invita a los oyentes a asistir a una gran fiesta radiofónica. Y yo me lo planteaba de otra manera. Vengan ustedes aquí y vivamos juntos lo que este día nos depare. La sensación de que todo lo que estaba pasando estaba constituyendo una sucesión extraordinaria de estrenos, de novedades, etc., era lo que yo quería contar. Iñaki era un ser que se sorprendía, pues como todos nos sorprendíamos, de un cambio que era un cambio profundísimo, ¿no? Y desde el punto de vista periodístico, la conciencia de estar asistiendo desde un balcón, en una posición privilegiada, al mayor espectáculo del mundo, el de este país y su cambio. La gran clave de Iñaki es, primero, que tiene una opinión formada sobre casi todo y que si no la tiene, se la trabaja. Y en segundo lugar, el gran éxito de Iñaki es que siempre tiene un punto de vista diferente. Era un nivel de exigencia brutal para un nivel de excelencia como yo no he vuelto a ver, ¿eh? Es que yo creo que la exigencia la tenía con él mismo, ¿no? Sí. Yo creo que era bastante más exigente con él que con los demás. ¿Os acordáis cuando nos contaba que se levantaba a las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, se levantaba a las 3 y pico. Eso, Y para llamaba. leer, ¿no? Y para leer media hora antes poesía o un ensayo, un tal, Sí. y tener ese momento de relajación para venir. A ver, ¿quién hace eso? Yo qué Nadie. sé. Él llamaba a las 3 de la mañana. Muy soldado, ¿no? Sí, él llamaba a las 3 de la mañana para conocer exactamente la última hora, es decir, lo que había pasado que fuese última hora. Y yo una vez le pregunté, pero Iñaki, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy leyendo poesía japonesa. Haiku. Porque una cosa que la gente no lo sabe, pero en la radio se ve mucho al oyente, ¿eh? Se ve mucho al oyente. O sea, el oyente no es invisible, el oyente es muy visible. Los micrófonos, los compañeros y compañeras que siguen a partir de ahora con ustedes. Escuchamos la frase que ha seleccionado hoy para la despedida Luis del Val. Algunos oyentes nos envían frases. Y Elvira, yo creo que ahí nosotros vivimos su enfermedad. Sí. Y yo creo que precisamente fue el respeto al oyente lo que le hizo día a día, pese a quimios y pese a su malestar físico, ir cada día a la radio, ¿eh? Cuando él tuvo su enfermedad, yo descubrí una nueva dimensión de su persona. Y creo que era una dimensión bastante irreal. O sea, yo no concibo esa fortaleza, esa fuerza, esa disposición tan enorme como la que tuvo durante ese periodo. Y eso, no sé, era Mazinger Z, yo qué sé. No, yo nunca hablé mucho del asunto porque tampoco me parecía que fuera necesario. Bueno, en algún momento luego me dijeron que no era malo que se contara y yo lo conté. Pues pasamos un tiempo muy difícil, porque tuve un cáncer muy serio, que me hubiera podido llevar a otro barrio. Y es curioso porque la etapa esa vivida la recordamos como una etapa emocionantísima. Fíjate qué curioso. Decidimos que no había que esperar a que se curara para vivir y que yo lo recuerdo como una de las mejores épocas de nuestra pareja. Operaciones, radio, quimio, sondaje, segunda operación, o sea, muy duro, y conseguimos reírnos muchísimo, hacer planes. No esperamos a vivir a que se curara y yo creo que eso fue una estupenda decisión. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Y llama una becaria que habíamos mandado a Atocha. Y entonces empieza a contar un panorama de muerte y destrucción que finalmente se confirmó. Entonces le contamos a Iñaki lo que cuenta esta chica. Entonces Iñaki hace así, frenemos, ¿no? Vamos a confirmarlo todo. Y cómo he aprendido yo de ese gesto, ¿eh?
Lo de no tienes que ser el primero en contarlo. Vamos a contarlo bien. Es jueves 11 de marzo de 2004, un día negro, un día para la historia, un día para el dolor de nuestro país. Según fuentes oficiales, hay entre 30 y 40 muertos. Yo recuerdo que estaba en el control y llamó a Arnaldo Otegi para decir que no había sido ETA. Y que quería entrar en antena para decir que no había sido ETA. Iñaki le dijo que no. Que ojalá hubiera llamado todas las veces que sí había sido ETA o todas las veces que se había sospechado. Y que no lo iba a meter en antena para esto. Yo lo que descubrí es que, y yo creo que fue de las primeras veces que lo noté tan claramente, la intuición de Iñaki. Es decir, hay algo que le hizo frenar y yo veía la cara de una persona a la que lo que estaba pasando no le estaba cuadrando por algún motivo. Cuando lo veía claramente, lanzaba la noticia, buscaba la repercusión, y yo de repente vi a una persona que dudaba. Que Había no se algo que le podía hacía creer dudar. lo que estaba pasando, Sí, yo creo. pero Como ninguno, ¿eh? Sí, pero no era... no me lo creo por las dimensiones, sino no me lo creo porque es que hay algo que no me cuadra y hay algo que no encaja en el puzzle. Y eso también me enseñó mucho. Yo ahí vi la verdadera intuición de Iñaki. Yo la vi ese día, el 11M. Tratando de sujetar las emociones, tratando de sujetar la ira, tratando de encauzarla en la dirección en la que pudiera resultar menos útil a los intereses de los terroristas. Este 11 de marzo ya está en la historia negra de España. Martin Barron, el director Washington Post, ha confirmado mucho un punto de vista muy básico, muy sencillo, muy pequeñito, que yo tengo también hace mucho, ¿no? Y es que estamos tan preocupados por lo que pasa que no estamos pensando lo que queda. El periodismo tiene que cambiar, por supuesto. Tiene que incorporarse a todas las novedades y los desafíos tecnológicos, desde luego que sí. Si no, se morirá. Pero, como se le vaya a olvidar que lo que le sostiene y le sostendrá siempre tendrá que ser estos elementos básicos y estables, que son la independencia, la calidad, los protocolos de cumplir con toda exactitud, la decencia, la honestidad. Como se le olvide eso, o sea, como se crea que uno se actualiza subiéndose a surfear sobre las olas de todo lo que pasa, perdiendo esa referencia de base, está seco. Yo he sido muy crítico con el periodismo, muy crítico. Creo que el periodismo es un oficio que se ha autocriticado poco. Y yo creo que cuando el periodismo se considera a sí mismo responsable de controlar el poder, debe controlar también su poder y debe controlar también el poder de las empresas periodísticas. Yo hace unos días he estado con el director de Washington Post y cuando él me decía la clave de todo es la independencia. Y yo le hice una última pregunta. El límite de la independencia se produciría cuando alguien pueda hacer unas revelaciones contra la empresa propietaria del medio en el que trabaja. Y me dijo el director de Washington Post, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, lo habéis hecho, lo hemos hecho. Yo pensé, ese todavía es un capítulo en el que nosotros no hemos avanzado. Me siento un absoluto privilegiado, pero sobre todo estoy intentando hacer bien mi vida, porque es de lo que yo más contento estoy. A mí me han dado muchísimos premios. El mayor premio que yo tengo para mí es haber logrado que nuestra familia, Lola y yo nos queramos, mis hijos y yo nos queramos, mis hijos quieran a Lola, Lola quiera a mis hijos, que el recuerdo de Maite esté presente en el sitio que tiene que estar. Estar a la altura de lo que he creído,
sea, no defraudarme a mí mismo respecto a lo que he creído toda mi vida, ¿no? Me gustaría hacer muy bien esto, muy bien. Y me voy a esmerar.